Uno de los elementos que más ha puesto en problemas a Marvel con Spider-Man es la evolución que el personaje ha tenido en un terreno personal y familiar. Después de ver el matrimonio entre Peter Parker y Mary Jane, dándole una vida de casado a Spidey, la editorial nunca ha querido dar el siguiente paso, que es darle hijos a la pareja, desapareciendo su matrimonio y olvidándose de él hasta la fecha. Pero ¿cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué Spider-Man nunca podrá tener hijos en la continuidad actual de Marvel? Un editor tiene una muy buena respuesta que daría justo en el blanco. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Aunque es muy bien conocido que Spidey, o mejor dicho Peter Parker, tiene más de un hijo en diferentes universos, tema del cual hablamos en otro episodio, también lo es el hecho que por lo menos en el canon actual de Amazing Spider-Man, este nunca ha logrado concebir tal cosa. A mediados de los 90, durante la saga del clon, mientras Peter se tambaleaba entre ser el Spider-Man original o una creación de Miles Warren, Mary Jane daba a luz a un bebé que sería secuestrado por Norman Osborn para después nunca saber nada más sobre él. Poco después de estos acontecimientos, el matrimonio de los Parker llegaría a su fin cuando Peter hace un trato con Mephisto para salvar a su tía May a un altísimo costo, perder su relación con Mary Jane. One More Day es una de las historias más polémicas y más odiadas por parte de los seguidores debido a esta premisa, mostrando a la hija que podría tener Peter si este no hubiese accedido al trato con Mephisto. Pero en todo caso tenía una razón detrás de ella bastante fuerte que hasta nuestros días sigue empañando las historias del personaje. Joe Quesada, editor de Marvel por aquellos años, pensaba que la vida de casado de Peter Parker estaba terminando con la filosofía libre y juvenil que había hecho de Spider-Man un personaje tan exitoso entre el público más joven, manteniendo una base de seguidores entrados en años sin ningún tipo de renovación. Y la realidad es que tenía bastante razón, solo hay que ver el crecimiento del personaje a partir de Brand New Day y analizar el alza de sus ventas con eventos como Spider-Verse. Hablando creativamente, separar a Peter Parker de Mary Jane era una decisión bastante cuestionable, pero económicamente correcta, siendo un punto de partida en esta renovación de seguidores que fue potenciada gracias a su adaptación al cine y diferentes medios como los videojuegos. Y seguramente te estás preguntando qué tiene que ver todo esto con el tema de los hijos. Pues básicamente todo, ya que van de la mano. En una reciente plática del Día del Padre con Jordan D. White, editor de X-Men para Marvel, este explica uno de los problemas que rodean a los superhéroes en este aspecto. ¿Por qué no suelen convertirse en padres? En los cómics, tener un hijo cambia las cosas de manera tan dramática. El formato de la historia cambia drásticamente las responsabilidades que tiene el personaje. Spider-Man es un personaje que tuvo un hijo durante medio segundo y luego dijeron, oh, en realidad podemos hacer esto. Los riesgos que conlleva el trabajo son simplemente demasiado grandes para un padre. No puedes arriesgar al padre de este niño de la misma manera que cuando está soltero o incluso casado sin un hijo. Lo anterior da para especular y pensar bastante sobre el tema, siendo reforzado con los diferentes universos alternos que han jugado con esta premisa. En la mayoría de historias donde vemos a Peter Parker tener un hijo o una hija, este se encuentra retirado, centrándose en la figura de mentor, abrazando la idea central expuesta por el editor al referirse al cambio de responsabilidad que implica dar este paso. Peter Parker no podría seguir siendo Spider-Man por mucho tiempo antes de que algo malo le ocurra a él o a sus seres queridos, siendo un verdadero problema para cualquiera que quiera leer o escribir una historia con este argumento como base central. Pero en todo caso, este no es un problema exclusivo del personaje, ya que la mayoría de los superhéroes atraviesan por el mismo conflicto. White tiene un muy buen argumento que funciona bastante bien para entender la decisión de la editorial por nunca llevar al personaje el camino de la paternidad. Pero en este caso tampoco no podemos dejar a un lado historias donde al estar casado y tener una hija no es un impedimento para que Spider-Man pueda seguir siendo un héroe.
Renueva tus votos es aquel experimento de Marvel para demostrar qué habría ocurrido si Peter y Mary Jane nunca se hubiesen separado, dándoles una hija que tarde que temprano se convertiría en su aliada. Forman una tercia superheroica que fue bien recibida por el público. La historia, que pronto se convirtió en una serie regular, presentaba a Spider-Man siendo esposo y padre, un giro que podría haber sido la base de sus historias si es que One More Day nunca hubiese existido y la continuidad no se viese afectada por el trato con Mephisto. Y aunque la serie es bastante sólida, entretenida y nos regaló un tanque de oxígeno a todos aquellos que estábamos cansados de las apuestas multiversales, Renueva tus votos solo recalcó el punto al que Joe Quesada quiso entrar antes décadas atrás. Bajando en la lista de ventas mes tras mes, la serie pasó de ser una novedad a una realidad, que no todo el mundo quiso seguir, perdiendo terreno ante propuestas más juveniles que tenían a su protagonista soltero y sin compromisos. En un mundo donde el negocio de los cómics va a la baja y cada vez pierde más terreno con diferentes medios, no te puedes dar el lujo de perder a tu personaje más lucrativo, haciendo de este un padre de familia responsable que eventualmente terminaría por retirarse del traje y dedicarse a su hijo y a su esposa. Con 60 años arrastrando a sus espaldas, Spider-Man parece nunca tendrá una evolución natural que nos permita verle como un sujeto enfocado en su propia familia, lo cual tampoco justifica en lo absoluto que Marvel intente regresarlo a un estado de fracaso continuo, volviendo una y otra vez a presentar las mismas características de sus primeros años, siendo un perdedor inmaduro y constantemente dando lástima. La idea central de la editorial es que los lectores puedan seguir identificándose con él, pero es imposible si el personaje muestra una maduración antinatural que lo lleva a escenarios repetitivos en una y otra vez. Tal vez nunca veamos a Spider-Man teniendo un hijo en la continuidad oficial de Marvel, y la editorial tiene una muy buena razón para ello, teniendo que explorar esta premisa en otros universos e historias alternas. Pero dime qué piensas al respecto. ¿Estás a favor o en contra de la evolución del personaje de esta manera? ¿Podríamos ver a Peter Parker siendo un padre algún día? Hazme saber todos tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para tener más contenido arácnido y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo episodio. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits.